1:42 de la tarde y comenzamos en Noticias Telemedellín, como todos los martes y jueves, con nuestra sección dedicada a las víctimas del conflicto y a la restitución de tierras. Están con nosotros esta tarde Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, y Jorge Mario Alzate, director territorial Antioquia de la Unidad de Víctimas. Hoy vamos a hablar del tema de indemnización administrativa, cuáles son los criterios y los montos de indemnización, y también cómo puede accederse a ella. Les recordamos nuestra línea telefónica 441-2100 para que ustedes llamen y comencemos a darle respuesta a todas las inquietudes y preguntas que tengan sobre este tema. Precisamente vamos a conocer qué es o qué son las unidades de víctimas que funcionan en la ciudad. Estuvimos visitando una específicamente que funciona en el barrio Palermo de Medellín. Se calcula que desde 1985 el conflicto armado en Colombia ha dejado cerca de 5.500.000 víctimas. Con la Ley de Víctimas de 2011 se creó una entidad encargada de acercar el Estado a dicha población y coordinar políticas y acciones para su reparación. Esa entidad es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a ella pueden acercarse los ciudadanos que han afrontado el drama del conflicto colombiano. Son víctimas que vienen inicialmente a buscar asesoría y orientación en el tema de ayuda humanitaria, verificación de inclusión. Tenemos la oferta territorial vigente en el municipio, acceso a salud, a educación, el componente de retornos y reubicaciones que también nos presta apoyo, y diferentes entidades que hacen presencia acá como el CISBEN, Familias en Acción, ICBF y el consultor de asesoría jurídica por parte de la alcaldía para la población desplazada. La unidad y la alcaldía de Medellín trabajan en estrategias conjuntas para la formulación de planes de asistencia, atención y reparación. En Medellín, la Unidad para las Víctimas cuenta con sedes en las personerías de la Unidad de Derechos Humanos y de la Alpujarra, en la Unidad Permanente de Justicia y en los barrios Belencito, Cauces y Palermo. En Antioquia, en los municipios de Bello, Cáceres, El Bagre, Itagüí y Caucasia. Si usted ha sufrido daños causados por guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, y estos ocurrieron después del 1 de enero de 1985, puede acercarse a la Unidad para las Víctimas o comunicarse a la línea gratuita nacional 018-091-1119. Es su derecho. La reparación es uno de los grandes retos que se nos impone como nación. Ahí tienen los datos a nivel nacional. Nuestra línea es 441-2100 y comenzamos entonces, director, con esos criterios de indemnización por vía administrativa. ¿Cuáles son los hechos victimizantes que precisamente se indemnizan de esta manera? Es muy importante mencionar que para poder acceder a esta reparación, obviamente primero tiene que haber, una declaración. Estamos hablando ya en el marco de la ley 1448, las víctimas que hayan sido afectadas en el marco del conflicto armado por hechos victimizantes como el homicidio, desaparición forzada, tortura, secuestro, delitos contra la libertad y sexual, reclutamiento. Toda esta configuración de hechos violentos que han afectado, la gente puede acercarse al Ministerio Público a declarar estos hechos. Es el primer paso en busca, de ese reconocimiento para a futuro poder acceder a la reparación. Es importante también mencionar que hay procesos que, de solicitudes que iniciaron antes de la Ley de Víctimas, que están en la Ley 418 y en el Decreto 1290, que actualmente la unidad viene atendiendo también este tipo de solicitudes para la reparación. Vamos a recibir a Gladys, que está con nosotros en la línea telefónica. Gladys, buenas tardes. Bienvenida y adelante con su pregunta. ¿Cuál es su caso? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gladys González. Tengo mi hijo desaparecido hace un año, se desapareció de la Loma del Escobero, de Quintas del Palmar. Él está denunciado, lo tiene el Gaula Policía. He tocado demasiadas puertas. Se creyó hace poquito que estaba en un hospital de México, pero no, ya las pruebas dieron que no, y hasta ahora no he vuelto a tener una luz, no sé nada del paradero de mi hijo. Él está estudiando Ingeniería de Minas y Metalurgia en la Universidad Nacional, tiene 23 años y hasta ahora no sé absolutamente nada de mi hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿A dónde puedo recurrir? Estuve en la personería de Medellín hace 15 días, me dijeron que no, que él ya estaba en el Gaula Policía y que ya que no, ellos no podían tomar mi caso. Entonces la verdad estoy desesperada, mi familia muy angustiada, hemos tocado demasiadas puertas y como les cuento, hasta ahora no tengo respuesta ni luz de mi hijo.
¿Qué puedo hacer? Pues Gladys, vamos a ver si aquí podemos ayudarle un poco a aclarar ese panorama. Director. Lamentamos mucho, Gladys, lo sucedido. Pues informarte, digamos, en el marco de la ley de víctimas, estamos hablando de víctimas directamente asociadas al conflicto armado. Habría que ver en el hecho que tú nos comentas si hay ese tipo de vínculo. Digamos, si es así, como lo está, digamos, un poco ya ahondando más en la historia, debes acercarte, digamos, a la personería o a la Procuraduría de Defensoría y decir que vas a declarar esa desaparición forzada en el marco de la ley 1448, siempre y cuando, como lo mencionamos, esté en el marco del conflicto armado. Un poco hay que mirar el contexto, hay que, digamos, imagino que este caso ya fue reportado, como tú lo dices, a otras, al GAULA, policía, ellos pueden darte algún tipo de certificación o algo al respecto. Ese es el primer paso, digamos, como acercarse, si igual no fue en el marco, digamos, del conflicto armado, pues acercarse, en este caso, doctor Gerardo, a la Fiscalía General de la Nación, a la URI, para que pongas la denuncia respectiva y ellos empiecen las investigaciones al respecto. Hay una unidad de reacción inmediata que es de la Fiscalía, sí, que es la encargada de la búsqueda de las personas desaparecidas. Por lo que nos dice doña Gladys, ya lleva un año, suponemos que ya está en conocimiento de la Fiscalía. Pero bueno, es necesario seguir activando ese procedimiento en la Fiscalía para que haya las acciones pertinentes para que busquen la persona. Y si está dentro del conflicto armado, en el marco del conflicto armado, si ha sido un hecho de desaparición forzada causada por miembros de las autodefensas, paramilitares, por guerrillas o por los propios agentes del Estado, pues entra en la reparación de víctimas que trae la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Lo otro es que busque de manera individualizada también la asesoría con la propia unidad de restitución de tierras, con organismos no gubernamentales, con la Personería de Medellín. Hay que activar todos los mecanismos en la búsqueda de la persona de su ser querido. Cualquier camino. Todos los caminos. Todos los caminos son válidos, exacto. Todos los caminos hay que... Gerardo, hablemos ahora de los montos. Hay diferentes montos, como lo decíamos al comienzo, de acuerdo a cada uno de los hechos victimizantes. Hay hasta 40 salarios mínimos, 30 y 17. Hablemos un poquito de esos montos mientras vemos la tabla que tenemos en este momento en pantalla. Sí, hay tres categorías de montos. Uno que son 40 salarios mínimos, que es para las personas que han sido, para los familiares de las personas que fueron asesinadas, desaparecidas o que han sido torturadas. En esos tres delitos el monto es hasta 40 salarios mínimos, que son aproximadamente 22 millones de pesos. Y 17 millones de pesos que corresponden a 30 salarios mínimos en el caso de incapacidad permanentes, daños que se ocasionan sobre la integridad física, tratos inhumanos y degradantes por delitos contra la integridad sexual y por reclutamiento forzado de menores. La indemnización es de 17 millones, que corresponde a 30 salarios mínimos. Y en el caso del desplazamiento forzado es de 17 salarios mínimos legales, que son 9.600.000 pesos aproximadamente. Son los montos que establece la ley para indemnizar a las personas que han sido objeto de estos delitos. Pero en ese caso del desplazamiento forzado específicamente también hay otras maneras de reparación. Puede ser en tierras, puede ser con bienes inmuebles, hay subsidios. Contémosle a la gente qué otras formas, porque no todos los hechos victimizantes se indemnizan de la misma manera, tengo entendido. Todas las entidades de gobierno comprometidas en trabajo social, vivienda, salud, educación, deben priorizar dentro de sus programas la atención a las víctimas. El subsidio de vivienda de interés social o de interés prioritario, pues debe priorizarse allá a las víctimas. En eso corresponde a los alcaldes, a las gobernaciones, dar la prioridad en cada uno de esos programas que se atienden a toda la población. Son programas para toda la población, pero allí tienen prioridad las víctimas fundamentalmente. Ya a través de la unidad que dirige el doctor Jorge Mario aquí en la ciudad de Medellín, hay otro tipo de programas, que son los programas de proyectos productivos, proyectos económicamente rentables, emprendimiento, que ya el doctor Jorge Mario será la persona más... Antes de ir con el doctor Jorge Mario nuevamente, recibamos a John Jairo, que está con nosotros en Noticias Telemedellín, nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. John, buenas tardes, adelante, ¿cuál es su caso? Vea, mi caso es el siguiente, vea, en el 94, un hermano de nosotros no fue en toda la noche a dormir, y al otro día nos llamaron que estaba en policlínica, que lo habían matado de una puñalada, pero aparecía como NN. Entonces yo quisiera saber si nosotros podemos hacer las vueltas para reparación de víctima o no.
Bueno, John Jairo, lo primero pues, es recordar que en el marco de la ley de víctimas estamos hablando obviamente relacionada con el conflicto armado. Así como nos lo estás comentando, pues daría a entender que es por delincuencia común, ¿sí? Y más cuando estamos hablando pues, de arma blanca, etcétera. Eso habría que mirar el contexto, en dónde fue, en qué barrio, si tenemos más información. Seguramente ustedes pusieron en conocimiento de alguna autoridad esta situación. De todas maneras, si es en el marco del conflicto armado, pues claro, pueden acercarse al Ministerio Público, a la Personería de Medellín y hacer su respectiva declaración, porque incluso estás en el tiempo, la ley establece que a partir del 1985 se puede hacer las declaraciones en la ley de víctimas por hechos anteriores. Quisiera complementar diciendo que las personas, para saber ese contexto y si es víctima del conflicto armado, como lo dice Jorge Mario, pues muchas veces los hechos son publicados en la prensa, en una emisora, en el Cubo, en periódicos que asumen esos temas y que los señalan. Si la persona era miembro de un sindicato, si era de una junta de padres, habrá algún comunicado, habrá algo que nos ayude a mirar el contexto, en qué contexto sucedió. No que sea un hecho simplemente de un atraco común callejero, ¿cierto? Puede ser esa circunstancia, pero si es la otra circunstancia que es con relación al conflicto armado que vive el país, causado por guerrillas, paramilitarismo, hoy bandas criminales o los propios agentes del Estado, ahí le corresponde la indemnización, pero hay que ayudar a probar esa situación. Bien, volvamos un poco al tema del desplazamiento forzado, porque estábamos hablando de los proyectos productivos, de los subsidios de vivienda a los cuales pueden acceder las víctimas específicamente de este hecho. Me surge la pregunta, y no sé si ustedes me pueden aclarar, hay diferentes tipos de indemnización, hay unas que son individuales y otras que son, digamos, familiares o para un grupo, para un colectivo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos y quiénes pueden acceder a cada una de estas? Bueno, es muy importante aclarar que la ley 1448 contempla que efectivamente va a haber una indemnización para las víctimas por desplazamiento forzado. En términos de reparación, digamos, hay una medida que es la indemnización. Inicialmente la ley contemplaba que pudiera ser económica, monetaria, pero también que podría ser a través de otros mecanismos, como subsidio integral de tierras, permutas de predios, adjudicación de tierras, vivienda, subsidios de vivienda, proyectos productivos. Hace poco hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde, digamos, reitera que no es, digamos, que es de tipo económico, ¿sí? Porque digamos, y que puede ser hasta 17 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, digamos, hay otras medidas de reparación, sí, que diferente a la indemnización administrativa, que es la de restitución, que puede ser, ahí aplicaría lo del subsidio de vivienda, proyectos productivos, generación de ingresos, que serían el marco de procesos de retorno o reubicación de la población. Y si una persona o una familia no quiere recibir este tipo de indemnización, ¿qué pasa con ella? Pues la verdad, pues están, pues... ¿Es la compensación? Es la compensación, es una compensación que recibe económica, eso no va, digamos, a reparar todo lo perdido, pero no hemos tenido ese caso. Normalmente la gente sabe y entiende el significado de esto. Igual esta indemnización se entrega en el marco de un programa de acompañamiento. Entonces, digamos, hay un acompañamiento psicosocial, hay un acompañamiento de la inversión, se orienta qué hacer con este recurso. Entonces, en eso, digamos, ha sido muy bien recibido por las víctimas. Hay que también tener presente que todo este tipo de victimización causa empobrecimiento generalmente en las familias, deterioro económico. Es allí donde se pretende en algo compensar el daño económico, pero la gente tiene derecho a la vez, por otra ruta, a conocer verdad, a conocer justicia y a tener la reparación. Y la reparación entonces no solamente es la compensación económica, ni el cheque que se aporta desde el gobierno, sino conocer quiénes fueron, qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, porque eso ayuda a redignificar también a la familia y a las víctimas indirectas. Y en ese otro nivel que es la satisfacción está ese acompañamiento del gobierno, muchas veces para acompañar, asesorar, orientar a las familias y a las víctimas en cómo invertir esa indemnización. Sí, claro. Digamos, eso lo hacemos del programa de acompañamiento. Hay otras medidas de satisfacción muy importantes que contempla la ley, por ejemplo, como la extensión de servicio militar, ejercicios de memoria histórica, digamos, ofrecer perdón, digamos, a las víctimas desde, digamos, del mismo presidente, dependiendo de los hechos, las circunstancias. Es decir, la ley contempla varios tipos de medidas de satisfacción. Vamos a recibir a Jason, que está con nosotros también. Adelante, Jason, ¿cuál es su caso? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Escuchamos. Buenas tardes. Adelante, lo escuchamos.
Lo que pasa es que a nosotros nos asesinaron un hermano en el 2008 y nosotros no hemos pues hecho ninguna clase de vueltas y queríamos asesorarnos que pues para saber qué vueltas hace uno para estas cosas de víctimas. Jason, muchas gracias, muy importante tu llamada porque esto nos permite llegar a todos ustedes, a todo Medellín y muchas más partes. En este caso, pues obviamente como lo que hemos reiterado un poco es conocer el contexto en el cual fue este homicidio de tu hermano, si fue en el contexto de un grupo armado, que tú más que nadie de pronto puedes saber como le estás planteando, pues debe acercarse al Ministerio Público, a la personería. Inclusive si tienes duda de que fue en ese contexto, pues acércate de todas maneras para que de una asesoría personalizada por parte de los abogados de la Personería de Medellín te puedan aclarar esta inquietud. Bien, llegamos al final, pero antes de esto, pues quisiera preguntarles, en el caso en el cual las víctimas y las familias reciben esa indemnización, ¿cómo puede ser distribuida? Tengo entendido que una parte va llega hacia el cónyuge, otra hacia los hijos, si el cónyuge ya falleció. Cuéntanos un poco de eso porque nos quedan unos minuticos antes de cerrar la sección. Bueno, hay una distribución de estos recursos, si hay frente al cónyuge, digamos si era casado con sus hijos, entonces el 50% es para el cónyuge, también el resto del 50% distribuido entre sus hijos. A prorrata. A prorrata, correcto. Si inclusive pueden tener, pueden haber compañeros o compañeras del mismo sexo, también tendrían, en este caso, derecho. Si existen, en este caso, por ejemplo, puede ser el caso que personas que puedan tener su pareja, pero puede tener otra relación, digamos, de convivencia ya que más de 2 años, efectivamente también tendría derecho esa otra persona, digamos, en el marco de ese otro 50% y el resto para los hijos. Sí. Si no tiene hijos, sus padres, ¿sí? Y en este caso, digamos, básicamente es como la distribución. Nosotros ya hacemos el análisis de cada uno de los casos, digamos, para aclarar esa inquietud. Quisiéramos también mencionar algo de los criterios, digamos, cómo se entrega esta indemnización administrativa. Pues fundamental, primero, que haya un reconocimiento como víctima. Lo otro es que nosotros, hay una prioridad, fallos de justicia y paz, digamos, hay gente que acuérdese que no solamente ha sido trámite por la unidad para las víctimas o antes lo que era acción social, sino que lo hicieron ante justicia y paz y ya hay una orden de un juez específicamente, la unidad también entra a atender esa de manera prioritaria, digamos, todos los fallos inclusive que están saliendo ahorita, Gerardo, de restitución de tierras, automáticamente a estas familias también se les está haciendo la indemnización administrativa si son víctimas del conflicto armado. Y obviamente atendiendo ya otras, digamos otro tipo, por ejemplo los casos antiguos que venían de 1290 y que llevan 5 años esperando hoy, son prioridad también. Y también hay un enfoque diferencial en términos hay gente que ya digamos está en situación de enfermedad terminal, bueno, etcétera, que quizás pudiéramos ampliar en otro segmento y pues bueno, muchas gracias. Se nos queda un poco corto el tiempo, a ustedes muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí en nuestra sección. A los televidentes los invitamos a que estén pendientes el próximo martes, trabajaremos el tema de restitución de tierras y vamos a hacer énfasis en la diferencia entre un propietario, un poseedor y un ocupante a la hora de acceder a este derecho de restitución. Esto es Noticias Telemedellín, información de servicio para ustedes a las 7:25 de la noche. Tendremos más imágenes para contarles otras noticias porque en Telemedellín, aquí te ves. Feliz tarde.